Bendecido sea el nombre del Señor. Siempre ha sido fiel y por eso alabamos el nombre del Señor, por eso lo bendecimos, por eso glorificamos su santo nombre. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a dar inicio a este estudio del día de hoy. Tenemos preparado para hoy los libros deuterocanónicos. Yo creo que, bueno, tuvimos una pausa. En este momento quiero darle las gracias a ustedes también porque, bueno, tuve una ausencia por la enfermedad de mi madre. Quiero darle las gracias a ustedes porque estuvieron orando intensamente por ella. Bueno, gracias al Señor por eso, pero quiero decirles que el día de hoy vamos a iniciar esta clase, este estudio que tiene que ver con los libros deuterocanónicos, pero antes de eso vamos a tener que un poco recordar lo que estuvimos viendo, así que vamos a tener que ahí ver si se prepararon, si... Bueno, vamos a iniciar entonces. Mire, yo le quiero decir que tratar los libros deuterocanónicos, que son estos libros que no están en nuestra Biblia, es importante que nosotros los conozcamos, pero los vamos a tener que hacer. Quiero decirles que tenemos que hacerlo con mucho respeto, porque estos libros tienen un contenido que nos va a sorprender el día de hoy. Yo espero que ustedes se vean sorprendidos con estos libros. Tenemos que recordar que la Biblia hebrea no los puso, no los dejó, lo vamos a hablar enseguida, pero sí hay un número muy grande de cristianos, digamos, que usan estos libros. Los usan y todavía, ¿cierto?, los tienen en sus Biblias, y es lo que nosotros vamos a estudiar. Me parece que es importante que nosotros los conozcamos y más o menos sepamos de qué se trata, qué tienen, por qué quedaron afuera, por qué los ingresaron, ¿cierto?, ellos. Entonces vamos a estudiar esta parte. Como les digo, yo pienso que es bastante importante que nosotros los conozcamos. La palabra deuterocanónicos en realidad se usa más bien en la academia, es decir, las personas que estudian la Biblia de manera profesional, ¿cierto?, tienen este nombre, lo usan más fácilmente. La mayoría de las personas dicen, esos son los libros apócrifos, cuando los que están en la Biblia, ¿cierto?, en la Biblia católica, en la Biblia ortodoxa y en las otras Biblias, ¿cierto? Entonces dicen, esos son los libros apócrifos. No es así. Estos son los libros deuterocanónicos. Y vamos a conocer, porque lo vimos en la última clase que tuvimos, vamos a conocer, ¿cierto?, cuál es la diferencia. Y espero que ustedes me la digan, porque lo dijimos en la clase anterior. ¿Cuál es la diferencia de los libros deuterocanónicos con los libros apócrifos? Pero vamos a comenzar. Mire, primero tenemos que ver qué tuvo que ver Esdras y Nehemías en esta travesía, ¿cierto?, que comenzó. Tenemos que recordar también que hablamos la última clase que en la Biblia hebrea el libro de Esdras con el libro de Nehemías eran un solo libro, estaban compilados en uno solo. Y bueno, vamos a recordar un poquito la historia de Nehemías. Él trabajaba como copero del rey, ¿cierto? Ustedes conocen bien la historia, en las damas la hemos trabajado bastante, ¿cierto? Lo de Nehemías. Él trabajaba como copero del rey, más o menos él nació en el 473 a.C. y debido a que estaba destruido, ¿cierto?, el templo, estaba destruida toda la nación. Vamos a resumir, ¿cierto?, la historia porque es mucho más larga. De pronto el rey, que tenía mucha cercanía con este copero, lo ve que está triste, le reconoce su semblante, reconoce que su mirada no es la misma,
le pregunta por qué está triste, y ahí comienza toda la historia de cómo fue que entonces Nehemías fue enviado a recuperar, ¿cierto? Y a levantar los muros de Jerusalén y a recuperar las ciudades, ¿cierto? Recolectó dinero, tenía todas las puertas abiertas para que pudieran, ¿cierto?, suceder todas estas cosas. Es una historia muy bonita, es una historia de mucho aliento, aunque también vemos que había tristeza en el pueblo. Ellos, cuando salieron junto con Nehemías, ¿cierto?, salieron con alegría, con gozo, salieron con todas las cosas, pero cuando llegaron a Jerusalén y se dieron cuenta que no había dónde vivir, que estaba todo destruido, que no había templo, que tenían que hacer todo de nuevo y que era para largo, entonces ellos también se decayeron. O sea, hubo un tiempo, después llevaban, dice la palabra del Señor, más o menos 10 años que estaban ahí todavía tratando de levantar y de construir, con mucha oposición también, porque esto no era así como aquí llegamos nosotros a construir, también había mucha oposición. Entonces, claro, el pueblo decayó un poco. En ese tiempo, 20 años después, en realidad, aparece Esdras. Esdras nació en el 480 más o menos antes de Cristo, así que eran más o menos de una edad con Nehemías, y aparece entonces Esdras en esta historia. Les vuelvo a decir que estoy resumiendo muchísimo la historia. Aparece Esdras, él era un escriba, un sacerdote, y él fue llamado para que hiciera una recopilación de las escrituras que estaban ahí. No hay certeza de que Esdras haya escrito realmente algo, pero sí hay una completa certeza de que él fue el que hizo toda la recopilación, y él tenía en su poder la palabra santa de Dios. Él entonces era el que se hizo cargo y recopiló todos los documentos, todos los libros que habían, los libros sagrados que habían. Él los recopiló, y llegó un momento en el que llegaron y construyeron, estaban todavía en construcción del muro, ¿cierto?, de los muros, cuando hicieron una especie de tarima. Esdras se subió, ¿cierto?, ahí a esa tarima para que todo el pueblo lo viera, y abrió el libro sagrado, la palabra del Señor, y eso fue de gran aliento para todo el pueblo que lo escuchaba. O sea, la gente realmente se desbordó, comenzaron a llorar, comenzaron a levantar sus brazos, gritaban amén, amén. Ahí la Biblia lo dice, lo vamos a leer enseguida. Y entonces Nehemías 8, Bertita, por favor, si puede buscar ahí, Nehemías 8. Entonces, claro, fue un momento de gran regocijo. Era algo extraordinario. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa es que en esta época, estamos viendo año 480, así es que más o menos en 500 por ahí, ya estaban recopilando todas las escrituras, y la palabra sagrada, todo lo que había, ¿cierto?, estaba a cargo de Esdras. Él hizo un trabajo extraordinario. Y vamos a leer un poquito ahí Esdras 1, del 1, Bertita. ¿Sí? El micrófono. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, 8:1. Sí. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Amén. Amén. Entonces aquí estamos viendo que
trajeron, ¿cierto?, el libro que estaba a cargo de Esdras y entonces se pusieron a leerlo. Y aquí dice, en el 5 dice, abrió entonces Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque habían construido, ¿cierto?, una especie de tarima, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, aquí fue algo, una fiesta. Y aquí entonces en este mismo capítulo le dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están llorando? Ustedes tienen que alegrarse, tenemos a Jehová de nuestra parte. Y aquí entonces los manda nuevamente y le dice, después que ya habían leído, ¿cierto?, la palabra del Señor y que la leyeron desde la mañana hasta el mediodía, dice la palabra del Señor, dice, luego les dijo, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Les dijo, vayan, coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y más abajo dice que tenían gran gozo y gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Por tanto, aquí nosotros podemos decir que la palabra de Dios desde mucho tiempo, ¿cierto?, tiene una importancia grande, que nosotros tengamos que estudiarla y alguien que, ¿cierto?, la exhorte, alguien que la enseñe. Y ellos tenían una gran alegría porque habían comprendido la palabra que había sido leída por Esdras. Esdras tuvo una participación extraordinaria. Y entonces, como digo, Nehemías trabajaba como copero del rey. Aquí entonces está toda la lectura, pero ya no la vamos a leer, pero aquí el pueblo respondió, amén, amén. O sea, el pueblo estaba realmente gozoso, feliz, que volvieron a leer la Escritura. Volvieron a hacerlo gracias a la gestión que hizo Nehemías con Esdras. Entonces ahora nos vamos a los libros, a la clase que teníamos hoy preparada. Teníamos que hacer esta introducción para saber de dónde salieron los libros, cómo, desde cuándo estaban escritos, ¿cierto?, quiénes los estaban resguardando. Y entonces aquí vamos a ir a los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Deutero significa segundo y canónico viene de la palabra canon, que significa regla o norma. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos libros se aceptaron en un segundo canon, porque hubo un primer canon, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, estos libros deuterocanónicos es un grupo de libros que se aceptaron en un segundo canon. Entonces, aquí está la pregunta que necesito que ustedes puedan responder. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos? ¿Cuál es la diferencia? Casi podemos decir que la respuesta está en la misma diapositiva. Bueno, los libros deuterocanónicos son aquellos que se aceptaron en el segundo canon. Y los apócrifos son los que no están en ningún canon. En ningún canon. Ellos nunca entraron en ningún canon. Eso lo vimos las clases anteriores, cuando hablamos algo de los libros apócrifos. Entonces, los deuterocanónicos entraron en un segundo canon. ¿Sí? Ya, vamos a seguir viendo esto. ¿Cuáles son las características de los libros deuterocanónicos? Primero, que estos libros se formaron en un periodo, ¿cierto?, de tiempo entre el año 200 antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. O sea,
estos libros no fueron más antiguos, no tienen una fecha de datación más antigua. Están datados entre el 200 antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Los criterios que se usaron, eso también vimos los criterios. ¿Quién se acuerda de los criterios que tenían para poder entrar en el canon? Ya, habían varios criterios, ¿cierto? Primero era que tenía que haber sido escrito en hebreo y en arameo. Eso era uno de los criterios que tenía que tener un autor conocido o reconocido, ¿cierto? Y también tenía que estar siendo usado y ser de edificación para el pueblo, que tenía que estar en uso en el pueblo aparte de otras criterios. Bueno, los criterios que hubo para excluirlos en el concilio de Yamnia, que ya lo vamos a ver, el concilio de Yamnia consideraron, aparte del idioma, unas controversias, que se generaron controversias. ¿Y por qué? Porque la idea de todos los libros que entraron en el canon, ¿cierto?, en el canon de la Biblia hebrea, era preservar las tradiciones y preservar o conservar, ¿cierto?, en un buen nombre todos los antepasados que estaban escritos en esos libros, y entonces se tomó en cuenta el cristianismo y el judaísmo, pero habían libros que presentaban algunas controversias. Y por ejemplo, vamos a leer Sabiduría, les voy a compartir aquí, Sabiduría 2:12. Este es un libro del 12 al 20, pero vamos a leer un poquito, 2:12. Dice, mire, escuchen, esto es lo que está hablando en Sabiduría, está hablando aquellos que son sin Dios y que dicen que no hay otra vida. Entonces, dice, hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida cristiana a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados, creería mancharse si actuara con nosotros, habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Y luego dice, sometámoslo a humillaciones, a tortura y veamos cómo las acepta, probemos su paciencia y luego condenémoslo a muerte y veamos si alguien lo salva. Algo así, esto es lo que aparece en este libro. Entonces, uno dice, wow, ¿cómo está esto? Es raro, ¿cierto? Es raro. Entonces, debido a que habían algunas controversias que se encontraban en estos libros, porque también vamos a ver partes muy hermosas, ustedes se van a enamorar de algunos lugares, de algunos pasajes, pero también habían partes que tenían unas cosillas ahí que uno dice, ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces, por ese motivo, entonces, estas son las características de este libro. En Yamnia, ahora llegamos a Yamnia, ¿se acuerdan ustedes que vimos que en Yamnia era una ciudad, un pueblito pequeño, muy cerca de Jerusalén, en donde cuando fue destruido el templo, ¿cierto?, cuando fue la caída de Jerusalén, partieron, ¿cierto?, algunos rabinos, unos profesores, maestros de la ley, se fueron a Yamnia y en Yamnia crearon una escuela y en esa escuela se dedicaron a revisar todos los libros para fijar el canon. Y entre el año 90 y 100, algunos estudiosos dicen que fue en el año 95, otros dicen el 96, entonces la academia dice entre el 90 y el 100, ¿cierto? Ahí entonces se estableció el canon hebreo, y el canon hebreo lo que hizo fue dejar fuera todos los libros que no cumplieran con las características que ellos
pusieron los criterios. Aquellos libros que no estuvieran escritos en hebreo o en arameo, no entraron. Aquellos libros que, aunque estuvieran escritos a lo mejor en hebreo o en arameo, pero tenían autor desconocido, no. Algunos que fueran muy recientes, por ejemplo, su fecha, su datación era muy reciente, entonces ahí iban aplicando criterios. Esos fueron los criterios que ellos aplicaron y fueron súper estrictos ellos en elegir, digamos, con muchos años también de estudio, ¿cierto? Y de conversación, y hubo también ahí debate, porque habían algunos que defendían unos libros, otros que no, que entrara, que saliera, que en fin, pero finalmente ellos dijeron, estos son los criterios, estos son los libros, y el canon en Yamnia se cerró. El canon de la Biblia hebrea se cerró y no hubo manera de entrar otro libro ahí, que es nuestra Biblia actual. Nosotros manejamos la Biblia, ¿cierto? Los mismos libros de la Biblia hebrea. Entonces, esto sucedió en Yamnia y quedaron esos libros ahí, los libros que tenían estas particularidades que vamos a ver enseguida, ¿cierto? Porque en el año 200, mire, dijimos que en Yamnia fue entre el año 90 y 100. 100 años después, hubo personas que siguieron pensando que qué pasa con estos libros, que tienen buena enseñanza, que son históricos, que tienen, en fin, muchos motivos. Entonces, en el año 200 se realizó el Concilio de Alejandría. Y en este concilio, además de los 39 libros ya establecidos, se incluyeron los que Yamnia dejó afuera, que eran 7 libros, los que estaban, ¿cierto?, ahí postulando para entrar, más 2 agregados, que eran los agregados de, ¿se acuerdan? De Daniel y de Esther, el libro de Esther. Tenían 2 agregados ahí que entonces eso dijeron ya, vamos a ingresarlo. Así que en ese concilio, pero la Biblia hebrea ya estaba cerrada, así que la Biblia hebrea quedó así, y ahí entonces aparece este segundo canon, y este es el canon, ¿cierto?, que acepta los libros deuterocanónicos. Bien, ¿se entiende, cierto? ¿Sí? Ya, entonces vamos a saltarnos muchos cánones, muchos concilios, quiero decir, muchos concilios, porque esto no paró. O sea, después del 200 siguieron más concilios, sucediendo uno tras otro, había mucho debate, había mucha discusión. ¿Se acuerda que le conté que además habían algunos concilios que empezaban y no llegaban nunca a ningún acuerdo, suspendían y volvían el próximo año, no llegaban a acuerdo, volvían al año siguiente? Hubo mucha discusión, pero vamos a hablar de los concilios importantes, que son el de el año 200, que fue el de Alejandría, y vamos a hablar del concilio de Trento de 1545, en donde aparece la figura de Martín Lutero. Aquí, en este concilio, Martín Lutero tenía una posición bastante, digamos, sobresaliente. Y él entonces dijo, no, los libros deuterocanónicos no entran. Él sacó, y además, si ustedes leen ahí la pantalla, tampoco Martín Lutero estaba de acuerdo con el libro de Santiago, Apocalipsis y Judas, que él también quería que estuvieran fuera. Entonces, en este concilio, ellos se pusieron todos de acuerdo y dijeron no, lo mantenemos, pero Martín Lutero salió con nuestra Biblia, la Biblia, cierto, protestante, sin los libros deuterocanónicos. Y entonces esto es importante que se sepa cómo fue, por qué hay un segundo canon y por qué nosotros tenemos esta Biblia que está sin los libros deuterocanónicos, porque pensemos que
en el año 200, cuando fue el Concilio de Alejandría, no había separación de religiones todavía. Entonces eso ahí estaba para todos, era para todos. Entonces por eso hubo que luchar un poco para poder, con qué nos quedamos, qué hacemos, ¿cierto? Y ahí entonces tenemos esta separación. Lo que pasó ahí con el libro de Santiago, Apocalipsis y Judas lo vamos a ver cuando veamos el canon del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a seguir adelante y aquí están los 7 libros que eran los que estaban en la lista de los que tenían que entrar como deuterocanónicos. Son Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácida o Sirácida, Baruch y los fragmentos de Daniel y de Esther. Ya. Vamos entonces a analizar algunos, porque yo quiero que ustedes conozcan algunos y que vean las cosas raras, pero también la parte linda. Hay partes lindas de esos libros. Mire, vamos a comenzar con Tobías. Tobías es un libro, mire, es un libro que está considerado como los académicos lo designan como un estilo novela, ¿ya? Porque cuenta una historia, porque cuenta un relato que es como que uno tiene que ir siguiendo la historia, no puede leer los capítulos por separado, porque esto tiene claro, es una narración, es una historia que se va contando. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de este libro de Tobías. Y ustedes solos se van a ir dando cuenta por qué quedó fuera, ¿cierto?, de nuestra Biblia. Este libro fue escrito entre el siglo III o el II antes de Cristo. Aunque el libro habla de Tobías, su autor es desconocido. Entonces ahí ya tenemos algo, primero que está escrito en el siglo II, después que el autor es desconocido. Mire, el original dicen que estaba escrito en arameo, así que ahí como que cumplía, pero el original se perdió, así que cuando lo presentaron en griego, donde está el de hebreo no está, entonces, claro, no cumplía, ¿cierto? Porque el original, ellos decían que el original estaba escrito en arameo, pero si no está el original, entonces no había cómo comprobarlo. Este libro tiene 14 capítulos, es un libro relativamente corto y tiene una historia buena. Mire, en este tiempo, 2 siglos antes de Jesucristo, ¿cierto? El pueblo hebreo estaba disperso y era realmente, como dice ahí, era una desgracia estar en el extranjero, o sea, ser hebreo, ser del pueblo hebreo, pero vivir en el exilio, vivir en otro país, se consideraba una desgracia. Pero este pueblo, en ese lugar donde ellos estaban, en el extranjero, les iba bien, tenían una buena vida, les estaba yendo bien. Entonces, ¿qué es lo que pretendía el autor de este libro? Es que quería fortalecer, ¿cierto?, el cumplimiento de la ley y de los profetas, ¿cierto?, en el pueblo de Palestina, ¿cierto? Entonces, a él lo que quería era fortalecer, que no se olvidaran de que tenían, aunque estuvieran en el extranjero, que no se olviden que tienen que cumplir la ley. Tienen que permanecer con estos conocimientos de la ley. Bien, entonces, como estaban en la dispersión, esta era la intención del autor de este libro. ¿Qué hizo? Para escribir un mensaje, él ocupó una historia que estaba en ese tiempo, era muy popular. Estas leyendas o historias que se cuentan, ¿cierto?, cuando se reúnen personas a comer, cuando hay una celebración, una fiesta, alguien cuenta una historia, una leyenda. Esta historia era muy popular en esa región
y se trataba del muerto agradecido. Es una historia del muerto agradecido. Así rápidamente les voy a contar que la historia se trataba de que había un hombre, ¿cierto?, que iba caminando y encontró una persona que estaba muerta. Entonces nadie la sepultaba. Entonces él dijo: voy a darle sepultura y dignificar a esta persona que nadie ha tenido el valor de por lo menos enterrarlo. Entonces este hombre va y hace esa obra de caridad y entierra a este muerto. Sucede que él sigue su camino, porque él era peregrino, sigue su camino, sigue caminando, y en el camino él se encuentra con otro peregrino. Y en el camino él entonces sufre muchas cosas, le van pasando cosas, lo asaltan, ¿cierto? Le roban, se cae, en fin, se enferma, todo, le pasaron miles de cosas. Y este peregrino que se encontró en el camino lo salvaba de todas. Lo salvaba de todas. O sea, era maravilloso porque se encontró con alguien que lo ayudaba y lo salvaba de todas. Llegó el momento en que se tenían que despedir y él le dijo: hoy quiero darte las gracias por lo que tú hiciste en el camino. Realmente me da pena que nos tengamos que despedir porque tú has sido realmente una salvación para mí. Y le dice: te quiero dar las gracias. Y entonces la historia termina diciendo que este peregrino le dice: no, yo soy la persona que te tengo que dar las gracias porque yo soy el muerto que tú enterraste. ¿Ya? Y esa era la leyenda. Era una historia, ¿cierto?, que se contaba. Tobías, lo que hizo el autor del libro de Tobías, tomó parte de esta leyenda, la primera parte la tomó y la usó para darle aliento a las personas. Entonces, él cuenta, ¿cierto?, que estaban en la fiesta de Pentecostés. Esto está en el capítulo 2 del libro de Tobías. Estaban en la fiesta de Pentecostés y estaban gozándose, celebrando. Nosotros vimos con la cena, ¿cierto?, la cena que tenían, que era una cena de mucha alegría, con mucha comida, de muchos días, y él estaba muy alegre. Y entonces le dijo a su hijo, en este libro, le dice a su hijo: hijo, anda a la plaza y busca a un hombre que esté en necesidad, pero que sea un hombre que realmente crea en Dios, que tenga a Dios en su corazón, y tráemelo para que yo lo pueda agasajar aquí en esta fiesta. Así que el hijo sale, va a buscar, ¿cierto?, a alguien en la plaza como para que lo pueda acoger su padre, y cuando vuelve el niño le dice: papá, en la plaza hay una persona que está muerta y nadie lo entierra. Entonces él ahí dejó todo lo que tenía, dejó todo, su fiesta, todo, y él se paró y fue y le dio, ¿cierto?, sepultura a este hombre, en llanto, en dolor. Vamos a leer un pedacito de esta parte, mire. Dice aquí, salió entonces Tobías. Le dice: papá, acaban de asesinar a uno de nuestra raza, lo dejaron tendido en la plaza y allí está todavía. Dejé mi comida sin tocarla siquiera y de un salto saqué a un hombre, ¿cierto?, y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo. Más abajo dice: lloré y cuando se entró el sol fui a hacer un hoyo y lo enterré. Y entonces ahí sigue y va contando la historia. Entonces él cuenta la historia hasta ahí, o sea, tomó parte de esa leyenda y la cuenta hasta ahí, pero luego tiene que mandar al hijo a Media, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de los medos y los persas, ya, Media, ahí para allá iba el hijo, y entonces ahí se le aparece un ángel y el ángel lo acompaña en el camino a Media. Entonces ahí va contando esa historia que es como que tomó, ¿cierto?, el relato de la leyenda y lo fue utilizando, ¿cierto?, también en su relato, pero la persona que lo acompañó y que se le apareció ahora era el ángel Rafael, que en fin, tiene una historia, ¿cierto?, una historia que él ocupa, pero además hay varias historias aquí en este libro
Yo realmente no sé si se están aburriendo con esto, pero tiene varias historias. Hay una historia también de que él, después que enterró a este hombre, después que lo enterró, él lloró, ¿cierto? Y se sintió desolado por lo que estaba pasando, porque era alguien de su raza y que lo hubieran dejado ahí botado. Entonces, él va, se acuesta en un muro, ¿cierto? Se acuesta y dice que se acuesta en un murito y le cae como una caquita de pájaro y lo deja ciego. Eso lo cuenta en el libro, ¿bien? Y entonces ahí cuenta también cómo él fue sanado, ¿ya? Porque este ángel que va en el camino le promete sanidad y luego hacen una sanidad extraordinaria, ¿cierto? Y este hombre se sana. Así que aquí introduce en su historia a un ángel, que es el ángel Rafael, busca a su compañero para viajar a Media y a Persia. Aquí están todos los versículos, pero no los vamos a leer porque por el tiempo, ¿cierto? El ángel le promete sanidad y le hace saber cuál es el remedio. Entonces también ahí hay harto conflicto con el remedio que ellos presentan, porque aquí describen cuál es el remedio, qué es lo que tiene que hacer. Toman, ¿cierto?, la hiel de un pez que la sacan del mar, ¿cierto? Y se lo ponen en los ojos. Entonces ahí hay un conflicto con eso. Bueno, pero se produce la sanidad. Se produce la sanidad y entonces en el capítulo 11 de Tobías, claro, mire, acá entonces dice, Rafael había dicho, te prometo que los ojos de tu padre se abrirán y le aplicarás en los ojos la hiel del pescado. Y entonces el chico se lo aplica y le dice, y enseguida con cada mano le quitó una débil tela de extremo de los ojos, y entonces su padre se echó a su cuello llorando y exclamando, te veo, hijo mío, tú eres la luz de mis ojos. Y ahí empieza una bendición a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, porque todo se lo atribuye, esta sanidad extraordinaria se le atribuye obviamente al Señor, y es un ángel el que está trabajando. Pero vamos a revisar la parte más estudiada de este libro, porque tiene partes conflictivas, ¿cierto?, para nosotros, ¿cierto? Pero obviamente los que tienen el libro no, pero para nosotros tiene estas partes que le acabo de comentar, pero también hay una parte que es la parte más estudiada de este libro. Entonces, vamos a ver que es el capítulo 4. Tobías, cuando siente que se va a morir, cuando está recién ciego, quedó ciego, ya no podía hacer nada, entonces va y le da unas recomendaciones a su hijo. Y estas recomendaciones, mire, yo les voy a leer un poco saltado porque es largo, pero para que ustedes pongan atención, ahí también hice un resumen más o menos de lo que dice. Dice, cuando haya muerto, hazme un entierro conveniente. Honra a tu madre, no la abandones. Ni un solo día de tu vida, no la abandones. Sé fiel al Señor todos los días, no peques ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida. Si actúas con rectitud, te irá bien en todo lo que hagas. Separa una parte de tus bienes para dar limosna. Nunca des vuelta la cara frente a un pobre, y Dios tampoco te dará vuelta su cara. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero nunca vaciles en dar, porque la limosna librará de la muerte, es cierto, e impide que uno caiga en las tinieblas. Abstente, hijo mío, de cualquier mal pensamiento. No dejes para el día siguiente el pago de tus obreros, sino que dalo inmediatamente. Sé responsable, hijo mío, de todo lo que hagas. No hagas a los demás lo que no te gustaría a ti. No tomes vino hasta embriagarte. No hagas juergas. Comparte tu pan con los que tienen hambre y tu ropa con los que andan desnudos.
Da generosamente en todo. Y que no te pese dar limosna, pero no deja al pecador. Aquí hay una parte ahí que dice, pero no deja al pecador. Haz caso de los consejos de las personas mayores. No desprecies nunca un buen consejo. Bendice al Señor a cada momento. Pídele que guíe tus pasos. El Señor es quien da la prosperidad. Recuerda ahora, hijo mío, estos mandamientos y no dejes que se borren de tu corazón. En fin, ahí sigue. Pero este es un capítulo, yo le fui leyendo de manera saltada, pero no sé qué les pareció. Ese capítulo es un capítulo lindo. Claro, da buenos consejos. Toma al hijo y le dice más o menos de cómo debe comportarse completamente durante toda su vida. Ahora, si nosotros pensamos en qué es lo que... Hay partes que nosotros no decimos, no sé, porque nosotros cuando estamos leyendo la palabra del Señor, ¿cierto? La palabra del Señor a nosotros nos transforma, nos llena el corazón, nos ayuda, nos levanta, ¿cierto? Pero cuando uno está leyendo algo que dice, bueno, esto es más como una novela, es como una historia, es como una historia, una leyenda, ¿cierto? Pero tiene este capítulo que ha sido uno de los capítulos más estudiados de Tobías. Y que, claro, nosotros aquí yo le leí partes así un poco para no ocupar tanto tiempo, pero es un buen consejo, un consejo lindo. Luego vamos a ver entonces cuál es la estructura de Tobías. Primero, tiene una desgracia, ¿cierto?, para él y Sara. Está el viaje de Tobías con el ángel Rafael a la ciudad o al país de Media, ¿cierto?, que actualmente es Irán. Luego viene la curación de Tobit y Sara y el epílogo. Aquí entonces aparece que los pilares del judaísmo están presentes en este libro. ¿Cuáles son? La oración, la limosna y el ayuno. Pero tenemos ahí nosotros también que dejar una parte que tenemos que repensarla. Ya, no sé si alcanzamos a ver, no creo que alcancemos a ver otro más. ¿Quieren ver rapidito? Veamos rapidito, ¿sí? Ya, mire, vamos a ver Sirácida o Eclesiástico. Este libro es bien interesante. Este libro es bastante interesante. Mire, este libro fue escrito en el siglo II a.C., tiene 51 capítulos, uno largo, ¿cierto? Se trata de una síntesis de las tradiciones y enseñanzas de los sabios. Son los sabios los que recopilan todas estas tradiciones y enseñanzas. Mire, dice que fue escrito por Jesús, el hijo de Sirac. Una persona que se llamaba Jesús, ¿cierto? Hijo de Sirac. Era un hombre que tenía mucho dinero, tenía muy buena educación, pero tenía también la gracia de que a pesar de que tenía todas estas características, él todo lo que hacía le iba bien. Todo donde ponía la mano, él le resultaba. Era siempre bien, o sea, no tenía nunca malas noticias este hombre. Así que entonces él esto se lo atribuía obviamente a Dios. Él decía, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo sirvo a Dios, porque guardo sus mandamientos, porque Él está en mi vida, porque Él está en mi corazón, entonces por eso a mí me va bien. Y por eso a todos los hijos de Dios tendría que irles bien, porque ese era su argumento. Este libro es uno de los libros más utilizados por los padres de la iglesia. Mire, padres de la iglesia, esa va a ser la tarea para la próxima semana, padres de la iglesia, para la subsiguiente. La próxima semana no tenemos clase. Bueno, los padres de la iglesia en sus escritos, hicieron más de 300 referencias a este libro. O sea, este es uno de los libros más citados. Luego, el autor lo que pretende es mostrar qué significa para el hombre vivir con Dios.
¿Cuál es el significado que tiene para un hombre cuando camina al lado de Dios? Y cómo este hombre que está al lado de Dios, caminando con Él, cómo tiene que enfrentar las dificultades, de qué manera. Entonces, aquí viene, me encanta esta parte porque él dice que no hay sabiduría ni se encuentra sabiduría en ninguna parte más que solamente en el pueblo de Dios. Él dice, fuera de Dios no hay sabiduría. Solamente el pueblo de Dios es el que tiene sabiduría. Y es aquel que busca la sabiduría, pues esta sabiduría viene de Dios. Así que, entonces, este hombre decía, el que tiene a Dios, entonces tiene una vida social más humana, es más inteligente y es también una persona responsable. Tiene muchas características positivas, una persona que busca a Dios, que tiene la sabiduría que Dios da, entonces es una persona más humana, ¿cierto? Más sensible, es una persona inteligente y es una persona también responsable, que hace bien las cosas. Entonces, el propósito de este libro es enseñar, reflexionar sobre la sabiduría, pero la sabiduría hebrea, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y es un libro rico en enseñanzas teológicas y morales. Tiene muchas buenas enseñanzas. Mire, algunos versículos, ya no los vamos a poder leer, pero mire, aquí dice, Sirásida 1:1, dice que el origen de la sabiduría es Dios mismo. Vamos a leer, es el único, ¿ya? Para que lo puedan ver. Sirásida 1:1 dice, toda sabiduría viene del Señor y con Él permanece para siempre. El 2, ¿quién podrá contar los granos de arena a orilla de los mares, las gotas de la lluvia, los días ya transcurridos? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades? O sea, es un libro bastante profundo, ¿ya? Y entonces él dice que el origen de la sabiduría es Dios mismo. El temor del Señor es la sabiduría, eso lo tenemos también en otro libro nuestro que nosotros podemos ir reconociendo. Sí, en el capítulo 24 ya aquí entonces aparece la sabiduría como una persona y se presenta como una persona. Y entonces uno lee el capítulo 24 y está diciendo yo soy, y entonces habla como una persona, se presenta como que fuera alguien que está hablando, ya no es la sabiduría como algo que nosotros podemos alcanzar, sino que alguien con quien podemos hablar. Entonces esa es una característica ahí que tenemos. Y hay una lista de beneficios por la sabiduría basada en el temor a Dios. Eso se los voy a poner en el Classroom para que ustedes lo lean porque es una lista de beneficios. Luego, mire, aquí también tiene la parte linda. Aquí vamos a ver la parte linda. Mire, el capítulo 2. Este es un capítulo en donde habla de cómo el hombre puede confiar en Dios en medio de las pruebas. Lo vamos a leer desde la pantalla, porque se los puse ahí. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Ustedes, los que honran al Señor, esperen en su misericordia, no se desvíen del camino recto para no caer. Ya. ¿Qué les pareció este capítulo? Está bueno. De otros libros, claro. Y estos libros fueron escritos en el siglo II o III
que ya existían los otros libros que estaban, así que también ahí uno puede decir, bueno, y también hay mucha, hay referencias con algunos del Nuevo Testamento, pero ahí es el Nuevo Testamento el que viene a buscar ahí algún versículo como por ejemplo en Tobías, que no tuvimos tiempo de verlo, en Tobías cuando él es sanado, antes él cuenta la historia, ¿cierto? Que quedó ciego y entonces dice que fue a muchos médicos y gastó todo lo que tenía en médicos. Y entonces después ahí hace una referencia a Lucas, en donde hay una mujer que gastó todo lo que tenía en médicos y nunca había podido ser sanada. Entonces el ángel Rafael, ¿cierto?, sana a Tobías y hace la referencia a Lucas, pero es en realidad obviamente al revés, Lucas que busca ahí también un apoyo de que ahí hubo una persona que gastó todo lo que tenía en médicos y no pudo ser sanado hasta tener una sanidad divina. Así que, aquí yo tenía planeado que pudiéramos conversar un poco acerca de los comentarios, ¿cierto? Son 7 los libros que son los deuterocanónicos, yo elegí estos 2, podíamos haber también leído a Judith. Judith tuvo problemas porque era un tipo un poco subversivo, su relato, ¿cierto? La narrativa que ella tiene, pero también tiene partes lindas. Pero aquí, mire, comentarios pequeños que podemos hacer. Primero, que hace unos días atrás, unas clases atrás, el hermano Raúl nos preguntaba si se recomendaba la lectura de estos libros. ¿Se acuerda, hermano Raúl? Si se recomienda la lectura de estos libros. Ya, mire, aquí en Segunda de Pedro dice, 3:16, habla de que hay algunas escrituras que pueden llevar a confusión. Entonces, todo depende. Estos libros deuterocanónicos son de libre lectura porque cualquiera puede comprar esta Biblia y acceder a estos libros. Compran la Biblia, puede ser la católica, la ortodoxa, y la compran y pueden leer los libros porque son de libre lectura, no hay prohibición, no hay nada. Así que cualquiera lo puede leer, pero hay que leerlos con cuidado. Y además no podemos olvidarnos que en Segunda de Macabeos también está este tema del purgatorio, que ahí se afirman, ¿cierto? Ellos que por el tema del purgatorio, no sé si lo podemos leer ahora. Pero entonces, ahora si hay alguien que quiera hacer algún comentario, de qué le pareció, aunque tuve que ir un poco rápido por la hora siempre, pero ya, 12. Dice, mire, porque si no hubiera creído en los que habían caído, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces ahí hay algunos detalles, ¿cierto?, que nosotros tenemos que resaltar. Pero ahora dejo, si ustedes quieren decir algún comentario al respecto, si no, pasamos a la tarea. Me pueden mandar los comentarios por escrito si alguien quiere hacer algún comentario que le pareció, de que la verdad es que nosotros estamos haciendo una pasada rápida y superficial por estos libros, pero es importante que ustedes los conozcan. ¿Les gustó conocerlos? ¿Sí? Sí, hay que conocerlos, sí. Conocer más o menos de qué se trata. Bueno, la tarea que va a ser no para el próximo jueves, sino para el subsiguiente. La idea es investigar quiénes son los padres de la iglesia y cuál es su importancia. ¿Ya? Entonces,
ustedes, ¿por qué? ¿Por qué va a ser esto? Porque cuando lleguemos al canon del Nuevo Testamento vamos a hablar de los padres de la iglesia, entonces para que ustedes tengan ahí una idea de qué se trata, quiénes eran los padres de la iglesia y cuál es entonces la importancia que ellos tienen. Bien, vamos entonces a orar, a ponernos de pie, vamos a orar para darle las gracias al Señor por este espacio.